Muy buenas noches. Entonces iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Helber Conde y estamos hablando acerca de los padres de la Iglesia. Hoy veremos a Diogneto, Papías y Marción, con el académico Joel Sartman, candidato a doctorado en el seminario de Westminster. Joel, buenas noches. Buenas noches. Entonces seguimos estudiando estos escritos tan interesantes, ¿verdad, Joel? Donde nos hemos, contextualizado un poco en relación a los primeros siglos de la Iglesia, cosa que es bien interesante, mirar cómo eran sus procederes, sus escritos y todas esas pinceladas que ellos nos van mostrando a través de todos estos escritos que hemos analizado aquí, ¿verdad? Sí, seguimos con los últimos dos de los que llamamos padres apostólicos y nos preparamos para estudiar un hereje. Herejías o algunas herejías bien particulares que han afectado hasta hoy en día. Entonces, Sí. Listo, Joel, entonces sigamos entonces con Diogneto. Oh, muy bien. Entonces, esta epístola se llama la Epístola a Diogneto. No sabemos quién la escribió, sabemos que la dirigió a un hombre llamado Diogneto, pero tampoco sabemos quién fue él. No se dirige a cristianos, es un escrito cristiano no dirigido a cristianos, pero dirigido a sus enemigos. Es una obra de carácter apologético, y es una explicación y defensa de lo que es el cristianismo. El autor de esta epístola escribe con pensamiento y con obvia educación. ¿Por qué era necesaria la apologética? Porque pues en este momento el cristianismo ya se está conociendo y se está conociendo en una forma mala, ¿sí? No por la conducta de los cristianos, pero por el carácter de sus enemigos. Sabemos que habían romanos cultos y ellos tenían pensamientos del cristiano que eran como que el cristianismo era una superstición, entonces lo miraban mal. Uno de ellos que ya hemos mencionado es Tácito, ese historiador aristocrático, que en el segundo siglo escribió acerca de muchos de los emperadores, incluyendo Nerón, y nos habló acerca del fuego y la persecución que hizo Nerón. Tácito tenía la idea que los cristianos eran pobres, eran esclavos, eran supersticiosos y no pensaba bien de ellos. Otra persona ilustrada de los romanos que hacía polémica contra los cristianos era un hombre que se llamaba Fronto. Y él fue el que en parte educó al emperador Marco Aurelio. Entonces él lo influyó a él y fue obviamente un hombre de influencia en la capital y él tenía una mala impresión del cristianismo. Otro del cual sabemos que era enemigo de los cristianos se llamaba Celsus, un filósofo. No tenemos sus escritos, pero él fue refutado muy famosamente por Orígenes en el tercer siglo. Y sabemos de Celsus porque Orígenes tiene muchas secciones de su libro, lo cita. Entonces los romanos cultos de este tiempo pues tenían una impresión muy baja y muy fea de lo que era el cristiano. Entonces, una cosa como lo que es la epístola a Diogneto, es un escrito que obviamente busca negar esa mala percepción. No solo lo hace en la substancia de la epístola, o sea, no solo avanza argumentos diciendo es que los cristianos no creen eso y sí creen esto, pero también en su estilo, la forma de escribir, es muy buen estilo, es inteligente. Y es un placer leer esta corta epístola a Diogneto. Se puede encontrar muy fácilmente en internet, buscando epístola a Diogneto, y ahí te sale y la podrías repasar. Entonces cuando hablamos de la epístola, pues como nos dice Joel, es apologética. La apologética es defensa y hace relación en este particular en defensa bíblica o defensa de la iglesia. Entonces es defensa de la fe. Es interesante que podemos ver con esta epístola entonces que desde el comienzo hay malas interpretaciones que se han dado del cristianismo como hasta hoy en día.
no es fácil determinar como una situación ante el mundo secular y ante otros, una claridad en relación a lo que el cristianismo él es, y a veces se levantan ciertas ideas, pensamientos y conceptos que hacen que se tengan que levantar hermanos como este, el que escribió este escrito, y puedan hacer una defensa clara de lo que es la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el malentendido que se daba en ese momento? ¿Cuál sería? Qué buena pregunta. ¿Qué decían acerca de los cristianos? Una cosa que decían era que eran ateos. Esto después de unos siglos, pues ya nadie lo dijo, ya entendían qué es un cristiano, saben que creemos en Dios. Pero en estos primeros siglos, en el contexto pagano, ellos veían que los cristianos no servían a todos los dioses paganos, y de hecho, pues decían que eran ídolos, que eran demonios, y los despreciaban. Entonces, para el pagano, que alguien dijera eso, para él eso era negar que hay dioses, que hay Dios. Entonces decían, estos son ateos. Y así hablaban de los cristianos. También decían cosas peores. Decían que los cristianos eran caníbales, porque tenían su santa cena, y en la santa cena comían el cuerpo y la sangre de su Salvador. Entonces ellos decían, mira lo que ellos mismos dicen acerca de lo que hacen. Es una forma de canibalismo. También decían algo peor. Decían que los cristianos tenían, en su canibalismo se comían a niños, a bebés. ¿Y por qué decían eso? Porque los cristianos solían rescatar a los bebés que los paganos abandonaban. Era muy común en esos días, si uno no quería al hijo que le nacía, o especialmente a la hija que le naciera, lo dejaba en un lugar solo y abandonado para que se muriera el pobre bebé. Los cristianos tenían la fama de rescatarlos. Y mira lo que hacían sus enemigos. Por este bien que hacían, por rescatar los niños de los paganos y cuidarlos y criarlos y todo, ellos los acusaban de rescatarlos con el fin de llevarlos a su santa cena y ahí comérselos. Esa era una acusación común. Sí. Es bien paradójico el asunto, ¿no? Sí. Que ellos voten a estos niños o los coloquen para que mueran, pero que los consideren que los cristianos están haciendo algo mal en el sentido de que los rescaten y se los coman, cuando finalmente ellos los abandonan para que mueran. Entonces juzgan un mal que es invento de su mente, obviamente, que no es la realidad, pero juzgan un mal cuando ellos hacen un mal, pero ellos consideran que aquí el problema es que los comen, porque que abandonarlos y que mueran pues no es el problema tan grande, ¿no? Sino que ellos mueran. Que ellos se los coman es el problema grande, que los abandonen no es tan grave porque pues van a morir. Entonces, este es un mal, pero los cristianos hacen un mal peor en el supuesto de sus mentes. Se puede ver en esto que nos enseña Joel, que había una, ¿cómo se dice? Una motivación, tal vez, de parte de estas personas buscando tal vez el punto para hablar mal de los creyentes. Porque su conciencia les estaba diciendo que lo que ellos estaban haciendo no está bien. Están buscando como guardarse de eso, preservarse de la acusación que hace su conciencia. Es lo que me parece a mí. De todos modos, o sea, es hipocresía, pero eso es lo que hacían. Ocurre que es muy parecido a lo que en esta época que estamos viviendo, todo esto de la ideología de género, y alguien se levantó, una mujer en Santander, una diputada, y plantea que la ideología de género en las escuelas, de decirles o no poderles decir a sus hijos que tienen una identidad sexual definida, pues muchas personas la tildan de homofóbica y de que no permite el desarrollo libre de la personalidad y de cohibir a los niños a cohibir a los niños de sus propios sentimientos y de sus emociones. Entonces hay un ataque
de este mundo posmoderno, de muchas personas diciendo eso es un absurdo, los niños necesitan ir desarrollándose libremente y pensar que quieren ser, si hombres o mujeres o transexuales o lo que ellos vayan buscando, ¿no? Algo bueno lo hacen como si fuera algo malo y de hecho la tildan de homofóbica. Es algo muy parecido, ¿no? Desde el comienzo. La conciencia de los hombres, como dice Joel, acusa sus propios corazones al encontrarse con el concepto de santidad y prefieren argumentar en contra, ¿no? Sí, así es. Entonces hacían esto y lo último que hacían era que les acusaban de cometer actos inmorales en sus reuniones. O sea, eso es simplemente un chisme. Pero eso es lo que decían de los cristianos y por eso había que hacer una apologética, había que enfrentarse a esto. Como nosotros tenemos que enfrentarnos a las situaciones que tú describes que ocurren hoy. Y entonces, en cuanto a la fecha, pues no tenemos seguro, pero se cree que es del segundo siglo, los años 100 al 200, entre el 100 y el 200, que fue escrito esta epístola. Voy a leer un poco acerca del contenido de la epístola. El capítulo 5 tiene la parte más interesante para mí porque habla de la relación de los cristianos con la sociedad en la medio de la cual están, ¿sí? Y habla de cómo es la realidad que él describe. Dice que porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres. O sea, viven en los mismos lugares, tienen la misma forma de hablar, usan el mismo idioma y tienen casi las mismas costumbres en cuanto a, sí, costumbres así cotidianas, como cocinan, como lavan la ropa, toda esa cosa. Residen, dice, en sus propios países, pero solo como transeúntes, y comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos, y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero le es patria, y toda patria le es extraña. Es como decir que, pues, como son de estos lugares, pero como viven en esos lugares y vienen de esos lugares, pero la realidad no son de ahí porque son ciudadanos del cielo. Sigue diciendo, se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia y acusándolos de sus infanticidios y abortos. Dice también, celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Lo que él está diciendo es que tienen la comida en común, se hacen sus comidas cuando celebran la Santa Cena, pero no tienen sus esposas en común, como lo hacen la inmoralidad pagana. También dice, se hallan en la carne, y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena. O sea, ahí la ironía de que los ignoran hasta la hora que están buscando a alguien para condenar y ahí sí se dan cuenta de ellos. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores, siendo castigados se regocijan como si con ellos se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños, y los griegos los persiguen, y pese a todo, los que los aborrecen, aquí está el gran punto de lo que él dice, pese a todo, sus enemigos que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad. Y ese es el punto en la cual yo veo, en lo poco que he leído, que puedo describir de la apologética que se hacía en esos tiempos. Ese es el gran punto. No hay razón, dicen los cristianos, de que nos traten así y nos persigan. El que quiera poner la razón
a esta situación, el que quiera pensar, va a ver que nosotros hacemos el bien, nosotros no estamos rompiendo la ley, no estamos haciéndole mal a alguno, estamos haciendo un bien a sus hijos, rescatándolos y haciendo bien y amando a todo el mundo, y ustedes nos persiguen sin razón. Impresionante el odio del corazón caído a Sí. personas, hombres, mujeres que hacen el bien, que viven para buscar la salvación de sus almas. Impresionante que sea claro esto de que no hay razón de su hostilidad y aún así exista persecución y haya hostilidad y se inventen estas historias en relación a ellos. Es algo que se sucede en esa época, sucede hoy en día y seguirá sucediendo, ¿no? Y la mayoría de las personas, cuando hablan en relación a la fe, dicen, la iglesia es lo peor que ha sucedido, la iglesia es la que hace que las personas entren en guerras, la iglesia es la que hace que haya conflictos internos entre las familias. Muchas personas argumentan acerca de las situaciones del mundo relacionándolas con la religión. Y puede que ser que sí, la religión definitivamente en un sentido ha afectado, pero el cristianismo es otra cosa y aquí muestra hombres fieles, hombres piadosos que eran amenazados y que se inventaban historias sobre ellos cuando realmente lo único que querían hacer era el bien. Muy impresionante, Joel, la verdad me parece muy hermoso esto que nos lee en relación a ver la realidad del mundo caído, ¿no? Y cómo odia el bien. No podemos esperar nada. No, o sea, el mundo no necesita razones. Ya vemos que desde un comienzo el mundo no necesita razones para perseguir al cristiano. Pero nosotros debemos soportarlo, defendernos y esperar en Dios. Y él también dice, los cristianos somos como el alma del mundo, residimos en el mundo, pero no somos del mundo. Me parece también esa otra metáfora interesante, que los cristianos sean como el alma. Hay mucho que... ¿En qué sentido lo relaciona? Cuando dice los cristianos son como el alma. Pues a mí me parece que él tiene el concepto de que el alma es de más valor que el cuerpo. Eso me parece bíblico, ¿sí? Yo tengo ese mismo concepto. Quizás esté mal yo y esté mal este autor, pero a mí me parece que ese es el punto. O sea, lo que anima el cuerpo es de más valor que el mismo cuerpo. Eso no es decir despreciar el cuerpo, pero que el alma es lo más importante. Él dice, los cristianos son como el alma, residen en el mundo. Parte de lo que quiere decir es que, pues, distinguirlos. No son el mundo, pero ahí están. Y son la parte más valiosa, son como el alma que da vida. Ellos están en el mundo haciendo bien y el mundo se vuelve contra ellos como una persona que, pues, se vuelve contra su propia alma. Y me parece una buena metáfora porque así es la perversidad del pecado. O sea, es un mal espiritual, es un mal para el alma, es muerte para el alma. Pero la gente que maltrata su alma, pues, se conoce que también son muy buenos con su cuerpo. La consienten, la miman, la cuidan. Gastan toda cantidad de plata para que le vaya bien. Entonces me parece que en eso él tiene bastante razón. Muy buena metáfora, realmente. Y cómo es una realidad que se ve siempre, ¿no? Lo que usted dice es verdad. Cómo se prepara y se concentra uno en el cuerpo y el alma, pues no se le da casi importancia. También se podría pensar en un sentido que cuando dice que los cristianos son como el alma, se podría pensar que es como algún tipo de conciencia, o en ese sentido no sería tan apropiado, es decir, Sí, como la conciencia, o entra todo, ¿no? sí. Pues no sé porque no tengo en el momento el escrito para buscar en dónde exactamente lo dice y no lo escribí. Me parece que es posible. O sea, tú puedes tomar esa metáfora y expandirla. Yo no sé si él exactamente quería decir eso. De pronto sí, me parece posible, pero como digo, no tengo ante mí el escrito aquí en internet, porque busco guardar
la conexión para el sonido y lo poco que queremos hacer. Sí tengo otra sección aquí copiada en mis notas y tiene una parte que es muy como la epístola de Bernabé y habla de los judíos. Él ya ha mencionado la hostilidad. Ellos se están separando, hablamos de eso la última vez, se están separando de los judíos. Es un tema muy importante en el segundo siglo y hasta los judíos están quizás un poco separándose de ellos y también haciendo la distinción. Él dice esto de los judíos, pero además sus escrúpulos con respecto a las carnes y su superstición con referencia al sábado y la vanidad de su circuncisión y el disímulo de sus ayunos y lunas nuevas, yo no creo que sea necesario que tú aprendas a través de mí que son ridículas e indignas de consideración alguna. ¿Por qué? ¿No es impío el aceptar algunas de las cosas creadas por Dios para el uso del hombre como bien creadas, pero rehusar otras como inútiles y superfluas? Eso no está bien dicho, ¿sí? Lo que él está diciendo, los judíos rechazan algunas cosas según la ley y eso no está bien según Dios, pero Dios se lo dijo, Dios se lo mandó. Entonces ahí el que escribe la epístola está en contra de los judíos y no está pensando muy bien, pero es característico de esa época, ¿sí? Así fue un poco Bernabé, la epístola de Bernabé. Sigue diciendo, y además, el mentir contra Dios como si Él nos prohibiera hacer ningún bien en el día de sábado, ¿no es esto blasfemo? O sea, ahí sí los tiene, porque ellos sí prohibían, eso los enfrentó hasta Jesús con eso, ¿verdad? Concluye, ¿no es esto blasfemo? Además, el alabarse de la mutilación de la carne como una muestra de elección, como si por esta razón fueran particularmente amados por Dios, ¿no es esto ridículo? Entonces él se burla un poco de los judíos, en algo tiene razón, en mucho no tiene razón. Y no está bien centrado. Pero esto es parte de la época, parte de lo que, o sea, el hombre tiene fallas, pero la mayoría de la breve epístola de Diogneto está bien centrada. Y vale la pena consultar. Y en esto también nos da un poco de datos históricos. Con eso llego al fin de lo que tengo de Diogneto y estoy listo para Papías, si no hay comentarios o preguntas acerca de eso. No veo comentarios, pero preguntas. Sí hay un buen público que nos está escuchando, pero los hermanos en este momento no tienen preguntas. Se me ocurre algo. Más o menos, ¿qué cantidad tiene? ¿Es largo el escrito? ¿Es pequeño? No es largo. Los capítulos, yo casi leí todo el capítulo 5. No me acuerdo si es más de 9 quizás 12 capítulos, pero o sea, uno lo puede leer en 5 minutos, yo creo. Todo el Sí, libro. sí. O sea, es básicamente un libro corto, ¿verdad? Es una epístola, es una carta. Epístola, es una carta Sí. corta. Esta carta, ¿podríamos saber a quién va dirigida? ¿Hay algo en particular a quién va dirigida? Solo sabemos que se llama Diogneto, el que lo recibe. Además de eso, no sabemos quién fue este Diogneto. Diogneto, el que lo recibe, no se sabe más en relación a la carta, sino básicamente eso. Sí. Otra pregunta. ¿Dónde se descubre esta carta y cómo se hace para que se entre como si fuese dentro de los padres apostólicos? Pues se da la fecha, o sea, por lo que dice y cómo habla, se da la fecha del segundo siglo. Por las circunstancias, o sea, que se encuentran mencionadas ahí. Tenemos solo un manuscrito de las Edades Medias que nos llegó. De hecho, este manuscrito, después hicieron algunas copias, pero es el único manuscrito antiguo. O sea, no tenemos del segundo siglo nada, es de las Edades Medias y solo un manuscrito nada más. Y luego en 1870, en la guerra franco-prusa, bombardearon la ciudad en donde estaba este manuscrito y lo destruyeron. Era en Estrasburgo, en Alemania. Lo destruyeron. Pero habían copias, entonces nos llega así el manuscrito. Muy bien, Joel. Muy interesante todo esto con Diogneto. Vamos a un receso musical
Y ya regresamos. Les pido el favor a nuestros oyentes. Venimos a hablar de Papías y vamos terminando con los escritos de los padres apostólicos. Agradecemos a Joel por estas buenas enseñanzas y seguimos en momentos.